ese problema de la persecución. Entonces, muchas personas que congregaban ahí pudieran ser hermanos, otros no tal vez convertidos, dijeron, como no persiguen al judaísmo ni a ninguna otra religión, es mejor volver atrás, retroceder, y no nos van a molestar. Vamos a volvernos más atrás a las prácticas del antiguo pacto, a la religión judía, porque ahí no hay problemas, no hay persecución mientras se reconociera al emperador. Entonces, el autor de Hebreos hace eso. Tiene que demostrar que el cristianismo y por sobre todo Jesucristo es superior a todos. Es superior al emperador, es superior inclusive a todo el antiguo pacto, es superior a Moisés, que estuvimos predicando, es superior a Aarón, al sumo sacerdote, es superior a los ángeles y profetas. Estuvo predicando también, Marco es el mejor sacerdote por orden de Melquisedec. Es la mejor promesa o las mejores promesas están en Cristo. Entonces el autor sigue predicando y en el capítulo 9 vamos a ver, hermanos, un método que utiliza el autor que se llama el método del contraste. El método del contraste. Vamos a ver la sombra del antiguo pacto y la realidad del nuevo pacto. El contraste generalmente se hace para ver una realidad diferente a lo que estamos viendo. Por ejemplo, una vela frente al sol, una vela alumbra, pero cuando pones la vela encendida en el sol te das cuenta que el sol alumbra más. Esa es la realidad. Un mapa no es lo mismo que estar en el lugar. Cuando uno mira el mapa de un país, bueno, ves el mapa, ves una sombra, pero cuando vas a ese país, entonces ves la realidad. Estoy aquí en el país del mapa que vi. Entonces el autor va a usar en el capítulo 9 el método del contraste. El método del contraste. Vaya conmigo a Hebreos 9. Vamos a leer los primeros 10 versículos y luego seguimos. Y oramos antes, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta mañana preciosa que tú nos das. Gracias por este tiempo, por tener un lugar donde poder estudiar tu palabra, donde poder escudriñar tu palabra, Señor, porque es un mandato tuyo, Señor, para tu pueblo. Que nos congreguemos, que estemos juntos un día a la semana para estudiar tu palabra juntos, para adorarte juntos, para alabarte juntos, para hacer nuestras peticiones juntos, Señor. Y hoy estamos delante de ti, porque estamos delante de tu palabra, Señor. Oramos para que nada nos distraiga, Señor, para que nuestra mente esté concentrada en tu palabra. Es la hora de tu palabra ahora. Entonces, que podamos concentrarnos, Señor, en lo que tú vas a decir, que tengamos un temor reverente ante tu palabra, Señor. Y que podamos estar tan agradecidos por tu palabra. Salir de aquí, Señor, sabiendo que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo es superior a todos. Ayúdanos a entender ese contraste en esta mañana entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre el velo cerrado y el velo abierto. Te damos gracias, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Después del segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes.
en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Esa es nuestra primera parte. Después vamos a ver la segunda parte, que tiene que ver con ese velo. Vamos a ver muchas cosas aquí, hermanos. Fíjense lo que dice el versículo 13 del capítulo 8, para darle un pie al capítulo 9. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Lo que va a hacer como contraste o como método de contraste, lo que va a hacer el autor de Hebreos es describir un poco el tabernáculo. El tabernáculo. Y aquí tenemos que usar mucho la imagen mental porque no trajimos, pero lo pueden ver en internet, el plano del campamento de Israel, lo pueden ver después en internet, es impresionante. En medio del desierto durante 40 años, Dios castigó a Israel por no obedecer y los castigó estando 40 años en el desierto, pero no estuvieron a la deriva, sino que estuvieron organizados. El Señor organizó el campamento de Israel para estar 40 años ahí. Todo el tema de los rituales, el tema de la higiene, el tema del trabajo y el tema de la convivencia. Tenemos que recordar, hermanos, que había 600,000 hombres en el campamento, sin contar niños, mujeres ni ancianos, que se estipula más o menos entre 2 millones y 2.500.000 personas en el campamento de Israel. En el centro del campamento estaba el tabernáculo de reunión. Y alrededor del tabernáculo estaban las tribus de Israel, las 12 tribus, 3. Y ahí para el fondo las carpas, los campamentos. Las carpas se distribuían. Y había un promedio para que ustedes más o menos manejen. Cada tribu tenía entre 50,000 y 70,000 personas. Varones, se contaba más o menos. Siempre se contaban por los varones y después se sumaban los niños, ancianos y mujeres. Y en el centro estaba el tabernáculo. Qué interesante, hermanos, que al mirar el campamento estaba sellado por las 12 tribus. Y cuando alguien tenía a las mujeres como flujo de sangre o alguna persona ha pecado deliberadamente, ha asesinado o se ha contaminado, ha tocado el muerto, un familiar y ha tocado el muerto y se contaminó, había prescripciones, se lo sacaba afuera del campamento. Si hacemos alusión o espiritualizamos eso, es como decir, los impíos estaban afuera del campamento. Tenían que estar hasta que se curen. Y dentro del campamento se presentaba entonces el tabernáculo, donde estaban las cortinas que separaban las 12 tribus del tabernáculo. ¿Me siguen? Y allí entrando, hermanos, uno entraba en el atrio del tabernáculo. Ahí los israelitas
podrían entrar. El pueblo podría entrar con sus ofrendas en el atrio. Y en ese atrio, ahí estaba el altar de bronce y el lavatorio de las impurezas. Entonces un israelita llevaba la ofrenda y esperaban los sacerdotes en el altar de bronce y hacía el sacrificio allí. Después el sacerdote se tenía que lavar las manos y hacer oraciones y los pecados del pueblo estaban perdonados. Hasta ahí podían ir los del pueblo. Luego empezaba lo que es el tabernáculo, la primera cortina. Fíjense lo que dice el versículo 2. Vamos a ver cómo estaba dispuesto el tabernáculo. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada el lugar santo, entonces había una cortina, la primera cortina, y al entrar ahí solamente los sacerdotes podían entrar allí. Uno entraba al lugar santo donde había estas cosas. Fíjense el versículo 2. Ahí estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, y todo eso tenía un significado. Todo eso era parte del antiguo pacto y tenía una simbología y significaba algo y era muy importante, y Dios diseñó ese tabernáculo. Y Dios mandó colocar esas cosas porque tenían un propósito y tenían un porqué. Fíjense lo que dice el versículo 2. Estaban el candelabro. Se le conoce como el menorá de 7 velas, donde los sacerdotes tenían que cargar todos los días con aceite nuevo, renovar el aceite y mantenerla encendida. A las 6 de la tarde más o menos, cuando empezaba a oscurecer, tenía que estar encendida toda la noche ese lugar. Eso tenía un propósito, eso tenía un significado espiritual. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Juan 8:12, en referencia al candelabro. El candelabro, si no se renovaba el aceite, se apagaba. Al decir Jesús, yo soy la luz del mundo, un judío cristiano, este sí, este es una luz permanente. No se apaga, no se apaga. Por eso Jesús no dijo en vano, yo soy la luz. Después dice la mesa y los panes de la proposición. Había ahí un canasto con 12 panes representando a las 12 tribus. Y tenía un porqué estar ahí, los 12 panes. Los 12 panes significaba la provisión de Dios en el desierto. Que Dios iba a estar siempre proveyendo. Cada sábado, cada día de reposo se cambiaba esos panes. Panes frescos y tenían que estar ahí. Cada día de reposo. Ahora recordemos lo que Jesús dijo en Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre jamás. Tenía un significado el candelabro y los panes. Estamos haciendo un contraste. El autor está hablando de una sombra de lo que iba a pasar después. Después, fíjense hermanos, el versículo 3, el segundo velo, la segunda cortina. El segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Ahí ya no entraban ni siquiera los sacerdotes. Los sacerdotes no podían entrar ahí. Había otro velo de 3 colores que significaban los colores de Jesucristo también, de más o menos 4.5 metros de alto y de ancho. Y estaba ahí el lugar santísimo. Ahora, ¿qué había en ese lugar? Y solamente el sumo sacerdote podía entrar ahí. Solamente el sumo sacerdote una vez al año para hacer la expiación. La expiación. Pueden buscar Yom Kippur también. Es una fiesta judía, ¿verdad?
hacían la expiación una vez al año. Fíjense lo que dice el versículo 3. El cual tenía un incensario de oro. Ahí tenían que ponerle carbón y el humo tenía que subir como una intercesión. Como una intercesión. Qué interesante que Jesús es nuestro intercesor permanente. Él intercede por nosotros. Pero el carbón se tenía que cambiar y cambiar y cambiar. Y ese humo tenía que penetrar el lugar santísimo y llegar a la presencia de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 4. ¿Qué más tenía el lugar santísimo? Tenía el arca del pacto, que era una caja de madera y por dentro cubierta toda de oro. Por dentro cubierta toda de oro. El Señor mandó a hacer esa caja. ¿Y qué había dentro de esa caja o cubierta? Estaba cubierta de oro por todas partes. Ahí estaba una urna de oro que contenía el maná. El maná. Qué interesante, hermanos, cuando estudiamos eso, que en el desierto los judíos tenían que juntar todos los días el maná hasta el viernes. Y el viernes tenían que juntar doble porción de maná porque el sábado es día de reposo y no se juntaba el maná. Era como unos panes que caían del cielo y cada judío tenía que comer eso. Eso es lo que tenía que comer. No podía guardarlo porque se pudría ese día. Pero qué interesante, hermanos, que este maná que estaba en el arca del pacto estaba ahí siempre. No se descomponía ese maná. Dios sostenía sobrenaturalmente ese maná ahí. Y ahí hablamos de la gracia de Dios. El maná es la gracia del Señor para su pueblo. La gracia del Señor no se descompone. ¿Qué más tenía? Fíjense el versículo 4. La vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Qué interesante, hermanos, que la vara de Aarón era un palo seco, era un bastón, y sobrenaturalmente reverdeció cuando se tenía que demostrar quién era el sumo sacerdote real de Dios, porque estaban discutiendo el liderazgo de Aarón, ¿se acuerdan? Murmuraban la gente, había 4 familias sacerdotales, ¿y cuál de los 4 sumos sacerdotes o sacerdotes es el que Dios designó? Echaron suerte, echaron sus bastones y reverdeció la vara de Aarón. Qué interesante que reverdeció un fruto o una planta llamada almendro. Lo pueden ver después con sus hojas y sus flores y reverdeció. Y qué interesante que el almendro es la primera planta que reverdece en Israel. De allí, hermanos, que el Señor Jesucristo es el primer fruto de una muerte. El Señor Jesús es el primogénito de entre los muertos. Ahí vamos entendiendo por qué están ahí estas cosas. ¿Y qué más había? Versículo 4, las tablas del pacto. Lo que había recibido Moisés, estaban ahí. Los judíos le llaman las palabras, así, las palabras, los mandamientos. 2 tablas escritas con el dedo de Dios ahí. ¿Y qué significaba todo eso, hermanos? Y fíjense también el versículo 5. Sobre ella, sobre el arca del pacto, había querubines de gloria que cubrían la tapa de la caja, el propiciatorio. Todo eso tenía un significado. Nadie puede entrar y nadie puede abrir la caja. Hay querubines ahí guardando. Así como en el huerto del Edén, cuando fueron expulsados los seres humanos, Adán y Eva, Dios puso un querubín protector para que nadie pudiera entrar. Había una prohibición. Todo esto tiene un significado cristocéntrico, hermanos, pero también tiene un significado para la época. Fíjense lo que dice el versículo 5. Había querubines de gloria. Entonces vemos, hermanos, que
campamento, el tabernáculo, todo lo mandó a hacer Dios. Era glorioso, era bueno. Servía para el antiguo pacto, pero no servía para los propósitos divinos y eternos. Los pecados eran perdonados por fuera, la gente era limpiada por fuera, pero la conciencia no estaba limpia todavía. Eso solo lo puede hacer el Señor Jesús. Es por eso que este autor de Hebreos, recuerden hermanos, eran hermanos que querían volver atrás. Entonces yo les voy a recordar el tabernáculo y los voy a contrastar con Cristo para que no se vayan. ¿Qué significa, hermanos, que esté un velo entonces? ¿Y qué significa que haya elementos ahí? ¿Qué significa que esté la ley de Moisés en el arca del pacto? Significa que el que quiere entrar ahí y abrir la tapa y agarrar la ley, tiene que cumplir toda la ley. Tiene que ser una persona perfecta la que pueda tocar el arca. Tiene que ser una persona perfecta la que puede interceder entre Dios y los hombres. ¿Y qué significa el velo? El segundo velo, fíjense el versículo 3, tras el segundo velo, ese velo tapado que no se podía abrir, porque el primer velo sí se podía abrir y entrar los sacerdotes. El segundo velo no se podía abrir, solamente con la autorización de Dios al sumo sacerdote una vez al año. ¿Por qué, hermanos? Porque el que entraba allí moría. Eso habla de la santidad de Dios. ¿Cuál es el mensaje de Dios en el lugar santísimo? Nadie puede entrar. Yo estoy acá. Entonces pensemos un poco, hermanos. A veces nosotros tomamos a Dios como a la ligera, como que podemos llegar nomás, como así nomás, ¿verdad? Cualquier persona dice, Dios me habla así, acá, todo bien. Pero aquí vemos, hermanos, que Dios es santo y el que entra muere. De hecho, el sumo sacerdote estaba atada a su cintura unas campanas. Entonces los sacerdotes, mientras sonaba la campana del sumo sacerdote, estaban tranquilos. Está vivo el sumo sacerdote. Porque se movía y hacía los rituales y oraba a Dios y las campanitas sonaban. ¿Y qué tenía que hacer el sumo sacerdote? Los sacrificios. Los sacrificios. El sumo sacerdote, una vez al año, hacía algo que Jesús hizo solo una vez y para siempre. Los sacrificios. Se mataban 3 animales. Primero un cordero, se lo degollaba y el sacerdote derramaba la sangre, el sumo sacerdote, en una taza sagrada, consagrada a Dios, para llevarla en el lugar santísimo y derramarla sobre el propiciatorio, sobre la tapa del arca. ¿Me van siguiendo? ¿Para qué? Primero para perdonar sus propios pecados. El sumo sacerdote se perdonaba sus propios pecados, o sea, decía, Dios perdóname, y derramaba sangre. O sea, alguien tenía que morir por el sumo sacerdote también. Luego se traía al sumo sacerdote 2 cabritos. Uno era matado y el otro no. Entonces, uno de los cabritos con su sangre también en el propiciatorio, el sumo sacerdote pedía el perdón de pecados de todo el pueblo, la expiación nacional. Y el otro cabrito vivo, el sumo sacerdote imponía las manos y decía, maldito sea este cabrito. Que todos los pecados de Israel vayan a este cabrito, simbólicamente. Y una vez hecho eso, lo largaba, ¿a dónde? Fuera del campamento, para morirse por ahí. ¿Se está entendiendo? Cómo el autor está explicando todo esto para decir que después
Jesús hizo todo eso, solo. Seguimos. Entonces vemos, hermanos, algo del velo y del tabernáculo. Primero, Dios es absolutamente santo. Era riguroso, hermanos. El ritual era muy riguroso, muy riguroso. De hecho, sacar fuera a los israelitas, si estaban impuros, sí o sí había que sacarlos, o si no morían. Dios mismo los mataba. Dios es santo. Segundo, el velo estaba cerrado. ¿Qué significa eso? El hombre es pecador porque no puede entrar. El hombre no puede entrar. Ni siquiera en el lugar santo podía entrar un israelita. Menos uno que está fuera del campamento. No puede ni ingresar al campamento, a menos que se haga judío o prosélito. El acceso era limitado. Y otra característica, hermanos, el sacrificio era repetido. Todas las veces se tenían que hacer sacrificios. En resumen, en esta parte, el tabernáculo era glorioso, estaba bien hecho, estaba bien, Dios estaba ahí. ¿Cuándo se daba cuenta el sumo sacerdote que Dios estaba ahí? Cuando bajaba el humo encima del arca. Había un humo ahí. Ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios. La presencia misma de Dios y el privilegio del sumo sacerdote de estar ahí, hermano. Seguramente con temor y temblor. Y más los sacerdotes afuera, orando que las campanitas sigan sonando. Porque Dios es terriblemente santo. ¿Qué más vemos, hermanos? Fíjense el versículo 6 al 10. Y así estaban dispuestas estas cosas. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, lo estuvimos hablando. El problema era que siempre se tenía que hacer eso. Era continuo. Fíjense el versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Qué significa pecados de ignorancia del pueblo? No porque cometieran crímenes o robaban o hacían algo malo, tenían que pedir perdón a Dios, simplemente por ser pecadores. Amén. De ahí viene lo que dice en Romanos 3, que no hay justo ni un uno. Por nacer tenés que pedir perdón. ¿Se está entendiendo? Somos pecadores por naturaleza, no porque hacemos cosas malas. Somos pecadores por naturaleza. Esto significa pecados de ignorancia. No por cometer algún crimen o algo, simplemente por ser pecadores. Había que ofrecer sacrificios a Dios. Versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Ahí el autor menciona al Espíritu Santo. El Espíritu Santo daba a entender que esto va a pasar siempre mientras no se manifieste Cristo, la realidad. La realidad. Imagínense, hermanos, esos oyentes que quieren retroceder, volver atrás. Estás en algo mejor y volvés a los rudimentos otra vez de la fe. Versículo 9, lo cual es símbolo. Todo era símbolo para el tiempo presente. Amén, hermanos. ¿Cómo se aplica eso a la iglesia de hoy? Yo sé que acá hay muchos ex católicos romanos, tal vez muy poco hay de otras religiones. No conozco hermanos aquí que, no, yo estuve en el Islam, yo estuve en Testigo de Jehová, yo estuve en Adventismo, yo estuve, no sé, en otras religiones. Creo que la mayoría de nosotros nos criamos
en familias católicas romanas, otros en familias cristianas, bueno, por la gracia de Dios. Pero es como volver otra vez atrás, a los rudimentos, a la salvación por obras. Es desanimarnos y dejar el cristianismo. El autor de Hebreos tenía que alentar a las personas. Por eso dice el versículo 9, fíjense, los cuales símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia. El tabernáculo era perfecto, pero no cumplía su misión. Los rituales eran bien hechos, pero no cumplían lo que tenían que cumplir. No echaban la culpa definitiva del pecador. ¿Se está entendiendo? Con Cristo sí. Tenemos la conciencia en paz. Estamos en paz con Dios. El sacrificio de Cristo sí sirve. Ese es perfecto. Y se hizo una vez sola. Qué interesante, hermanos. Qué interesante que Cristo es el macho cabrío. Cristo es el cordero. Cristo se le expulsó del campamento. De hecho, el Calvario estaba fuera de la ciudad. Se le mató como un criminal. Las maldiciones de nosotros se fueron a Cristo, como al macho cabrío. En ese sentido, Dios permitió que Cristo fuera maldito por nosotros. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldición por nosotros. Gálatas dice eso. Jesucristo es el sumo sacerdote. Él no usó campanitas porque era perfecto, sin pecado. Jesucristo es la vara de almendro que reverdece, que resucita a los muertos. Jesucristo es el maná, es la provisión de la iglesia, amén. Él es la provisión, nos alimenta. Jesucristo son los 12 panes. Nunca va a faltar el pan para la iglesia, la palabra. Te puede faltar el pan físico, pero la palabra no te va a faltar. Jesucristo es la ley. Él cumplió toda la ley. Él es la ley viva. Y Jesucristo es la luz, el candelabro que no se apaga nunca. No necesita renovar el aceite. Su luz es eterna. Fíjense, hermanos, lo que dice el versículo 9. Hay problemas con la conciencia del ser humano. El antiguo pacto no calma la conciencia del pecador. Hermanos, los judíos tenían miedo que ese cabrito que fue al desierto volviera. Había veces que volvía y entraba en el campamento, entraba la maldición otra vez. No todos los cabritos iban y se perdían. Algunos volvían a la noche y entraban. Con el nuevo pacto no pasa eso porque Cristo llevó una vez y para siempre los pecados del pueblo. Ese pecado que te condena no va a volver del desierto. ¿Cuántos dicen amén? Ya no va a volver. Cristo los enterró. La conciencia. Hermanos, qué hermoso es tener la conciencia tranquila de que Cristo me perdonó. Cristo me perdonó. No suma si soy más santo o más débil, no le suma a Cristo eso. Cristo, Él me perdonó. Él me perdonó y con eso es suficiente. Cristo me perdonó. Nadie me puede apuntar con el dedo. Cristo me perdonó. Amén. Ciertamente voy a cometer
pecados que no quiero hacer, debilidades voy a manifestar, va a haber errores en mi vida. Pero Cristo me perdonó y ahora Cristo se dedica a limpiarme. Amén. Cristo se dedica a limpiarme. El pecado que me condenaba fue quitado para siempre. Versículo 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y comienza el contraste en el versículo 11 al 14. Ya vimos la sombra, ya vimos el tabernáculo y cómo funcionaba y lo que hacía. Tenía su propósito, ya se cumplió el tabernáculo. Ya no dependemos de calentar las velas, ponerle aceite, cambiar los panes, reverdecer la vara de Aarón. Versículo 11, viene el contraste y el maestro aquí de Hebreos empieza a explicar el contraste. Fíjense, el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Qué encontramos aquí, hermanos? Cristo no es solamente el pan, la vara, el maná, el sumo sacerdote. Él es el tabernáculo. Él es el tabernáculo, hermanos. Puedo entrar ahora y salir. El pueblo puede entrar. ¿Cuántos dicen amén? El pueblo puede entrar al tabernáculo. Vaya conmigo a Juan. Antes hasta el atrio. Antes hasta el atrio. Ahora entramos en su presencia. Juan 1. (14) Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El griego ahí habitó, o lo que quiere decir es, él se hizo tabernáculo. Él se hizo tabernáculo. Y habitó entre nosotros. Y ahora sí el pueblo ve su gloria. Fíjense, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Solo el sumo sacerdote podía ver la gloria de Dios, el humo. Ahora el pueblo entra, porque estamos en el presente, y fue por medio de Cristo. Vaya conmigo otra vez a Hebreos 9:11. Sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Fíjense, hermanos, el contraste. El hombre construyó el tabernáculo, pero en el nuevo pacto Dios envió el tabernáculo a Cristo. Del cielo vino el tabernáculo. ¿Qué dice después? No hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por sangre de machos cabríos ni de becerros. Cristo es el tabernáculo y es el becerro y es el macho cabrío. ¿Se entiende? Es su sangre. Cristo ofreció su propia sangre. Me imagino a los que querían volver atrás la cara, ¿verdad? Los que querían dejar de ser cristianos, retroceder por causa de problemas, de angustias. Fíjense el versículo 12. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. ¿Cuánto tiempo entraba el sumo sacerdote del Antiguo Testamento? Una vez al año por 40 años en el desierto. Estuvieron 40 años. Entonces entró 40 veces por lo menos ahí en el desierto. ¿Saben lo que debe ser el tabernáculo del Antiguo Testamento, el altar del sacrificio por 40 años matando animales? Un matadero, hermanos, que no servía para mucho. Te limpiaba tus ropas externas,
Por fuera te limpiaba, vos salías contento ese día nomás. Pero acá todavía no. Acá todavía no. Acá todavía no. No servía para mucho. Versículo 11, 12. Ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí la palabra eterna tienen que marcar. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote, hermanos, sabía que el año que viene tiene que venir otra vez. No, obtuvo redención nacional por un año. Dios le perdonó a Israel por un año. En cuotas se perdonaba. Por un año, y por un año, y por un año. Ahora con Cristo, ¿cómo fue? Una vez y para siempre. Por eso, hermanos, si el Señor te salvó y sos salvo realmente, sos una vez y para siempre. Amén. A partir de ahí te tiene que santificar el Señor. Tiene que lavarte, limpiar tu vida, limpiarte con la palabra, pero vos ya sos salvo. Ya está. Ya te salvó el Señor. Si creíste y tenés fe en el Señor Jesucristo, ya está. Listo. Y tal vez al principio tu vida no refleje eso. No, parece que no es cristiano. ¿Por qué? Porque sos un bebé espiritual y te caes y tropezás. Y a veces tenés un lenguaje del mundo todavía. No sé si les pasó. Y tus pensamientos son un poco mundanos todavía. ¿Por qué? Porque tu mente se está haciendo renovada. Se está renovando tu mente con la palabra. Por eso a veces te sale el yo anterior y te das cuenta. ¿A cuánto le salió ayer el viejo hombre? Y hace, ups, y te das cuenta. No te desanimes, no retrocedas, no vuelvas atrás. El Señor te perdonó. Pero tenés que cambiar. Tenés que desear eso. ¿Cuánto desean eso? Amén. Señor, cambiame, transformame a tu imagen. Transformame a la imagen de Cristo. Eso es un proceso hasta que el Señor te venga a buscar. Versículo, ¿dónde estamos? 13, vamos terminando. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la sangre, o sea, tenía un efecto positivo. Si Dios aprobaba la sangre de los machos cabríos, Dios perdonaba a la nación de Israel porque hicieron el sacrificio. Dios los perdonaba. El problema era que perdón temporal, eso quiero que entiendan. Dios perdonaba a Israel, pero era perdón temporal. El plan mayor de Dios, o el plan único de Dios, o el plan más glorioso de Dios era perdonar para siempre. Y había que esperar hasta que venga Cristo y nazca y haga el ministerio y muera en la cruz y resucite. Y ahora lo está haciendo el Señor, perdonando para siempre a todo aquel que venga arrepentido y con fe. Versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra santificaban, tenía su efecto santificador. Claro que sí. Solo que era permanente, defectuoso, temporal, terrenal. La pregunta 14 ya era para que sacudir al que quería retroceder. ¿Qué pregunta hace el autor? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más va a perdonar la sangre de Cristo? Si la de los animales ya perdonaba, ¿cuánto más? La de un Cristo perfecto, la de un sumo sacerdote perfecto, la de alguien superior a ángeles, superior a Moisés, superior a Aarón. Alguien que dio su sangre, su vida. Fíjense el versículo 14, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo
Hermanos, los animales no se ofrecían a sí mismos. Eran capturados a la fuerza y se les mataba. Pero este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se ofreció a sí mismo, voluntariamente. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Característica: sin mancha, sin mancha. Hermanos, la selección de los corderos, los machos cabríos, era rigurosa. Se le manoseaba todo al macho cabrío. Se le inspeccionaba. Tenía que calificar como un animal perfecto para el sacrificio. Un pequeño defecto se le largaba, no servía. Cristo fue inspeccionado también. Fue tentado en todo y no hubo pecado en Él. Cristo fue inspeccionado en su ministerio y no se encontró faltas en Él. De hecho, cuando se bautizó, Juan el Bautista y la gente que estaba ahí oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento, en Él me agrada a mí, porque Él es perfecto. En Él está mi alegría, Él me alegra el corazón. Muchas cosas significa eso. Fíjense lo que dice el versículo 14. Limpiará vuestras conciencias. Ahí está. Ese era el problema del antiguo pacto. No limpia el corazón. No limpia el corazón. No regenera. No hace una nueva criatura. El sacrificio de Cristo tiene ese poder sobrenatural de cambiar el corazón. Tiene un efecto eterno, perdonador eterno. Hermano querido, andate con esto hoy. Dios te perdonó eternamente. No solo los pecados de ayer sábado, sino los que vas a pecar mañana y hasta que te mueras. Está perdonado eso. Está cancelado todo. Consumado es. Se canceló la cuenta. No tus cuentas pasadas, tus cuentas presentes, tus cuentas futuras con Dios. Dios las canceló por medio de ¿quién? Cristo pagó la deuda. Amén, hermano. No significa que salgas corriendo a pecar, porque ya te perdonó, sino que salgas corriendo a vivir para su gloria. Versículo 14. Conciencia de obras muertas. Hermanos, en la mente de un israelita en el Antiguo Testamento era la siguiente: bueno, con este sacrificio, este corderito que traje, Dios me perdona. Y sale y hace su vida normal y comete pecados. Pero dice, bueno, cuando llegue Yom Kippur voy a traer otro corderito y Dios me perdona. Por obras, por obras, por obras. Me voy a levantar a las 5 a orar, voy a ayunar, voy a servir a los pobres, voy a hacer esto para que Dios me salve. Pero en el nuevo pacto voy a confiar en Cristo, porque Cristo hizo todo por mí. Toda la obra la hizo Cristo. No necesito hacer obras. Yo descanso en mi Señor y Salvador para salvación. Amén, hermanos. Hasta aquí llegamos. Los otros capítulos va a seguir el autor enseñando, pero en el capítulo 11, si se van adelantando su lectura, van a ver un ejemplo magistral del autor de Hebreos. Hebreos 11, más adelante voy a predicar eso. Ahora viene el 9, 10. ¿Cómo es vivir por fe? Amén. ¿Cómo es vivir por fe? Y el autor va a dar qué es la fe y quiénes son los ejemplos de fe en la Biblia. Vamos a orar, hermanos.